Mi Puin, misión a los pueblos del interior. Muy bien, mis hermanos, tengan ustedes buenas noches y quiero decirles que extrañaba un poco ya el estar con ustedes. Vamos a orar al Señor por lo que tenemos que ver en esta tarde sobre la actividad personal del Espíritu Santo. La vez pasada dejamos en 2 de Pedro 1:21 que el Espíritu Santo revela. Así que vamos a ver y desarrollamos un poquitito esto y seguimos adelante. Padre mío, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y contamos con el poder de tu gracia y de tu amor para con nosotros, Señor. Para conmigo, enseñándome. Para conmigo, llenándome de tu presencia. Para conmigo, dándome sabiduría de tu Espíritu Santo que está en mí. Para conmigo, porque yo sé, por fe, que tú cumples con tu palabra y que tú eres fiel. Por eso estoy confiado, Señor, en esta hora, de que todo lo que haga será para tu gloria, porque de tu Espíritu Santo viene sabiduría. Padre eterno, gracias, gracias. Yo declaro, Señor, que suelto esta palabra, suelto esta enseñanza en tu nombre, para que mis hermanos, aquellos que la van a escuchar y la van a asimilar, y van a tener toda una semana, varios días, para vivir conforme a esta palabra, que no es mía, es tuya, Señor. Y todos nosotros vivimos conforme a tu palabra. Por eso, Señor, gracias. Hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús, para que esta palabra sea un nuevo alimento para ustedes, una renovación del alimento espiritual. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. La palabra dice que Él revela, Él tiene actividad personal. O sea, me refiero a la palabra con lo que estamos leyendo del estudio. Y eso me dice que Él revela. Y la revelación del Espíritu Santo es sobre todas aquellas cosas que nosotros no conocemos. La revelación del Espíritu Santo me dice y me enseña de que nadie puede venir a hablar o salir a hablar en el nombre de Jesús si no está el Espíritu Santo en su corazón. Muchas personas pueden tener conocimientos de la palabra, pero la palabra en sí misma es muerta. La letra en sí misma es muerta. No tiene cómo penetrar en el corazón de las personas si no está acompañada del Espíritu Santo. Pues la palabra sin el Espíritu Santo es una letra simple, pero con el Espíritu Santo ya es otra cosa. Entonces, el Espíritu Santo revela ¿a quiénes? A quienes Él quiere, porque Él a quien quiere le da dones. No es que sea la persona esa a quien Él le da dones, sea mejor que los demás. No, es alguien que a Él le ha placido en buscarlo, porque ya lo conocía de antes. Antes de que nosotros viniésemos, Él ya lo tenía en su plan. Entonces, a esa persona Dios le da sabiduría para que le sirva. Y no es porque es el mejor, ya les dije, sino porque la palabra dice que Él a lo necio del mundo eligió, lo escogió para que sea su siervo. Entonces, la palabra revela. 2 de Pedro 1:21, pueden leerlo. Y vamos a seguir adelante con lo que viene. Enseña. Juan 14:26. Juan capítulo 14, verso 26. Y dice allí la palabra del Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Fíjense bien, el Espíritu Santo va a decirle todo lo que nosotros, Él nos revela la palabra y luego nos enseña de la palabra, para que cuando yo suelte la palabra, ya el Espíritu Santo me ha dado esa sabiduría, esa revelación. Él me ha abierto mi entendimiento sobre esa palabra.
Muchas veces nosotros leemos la Biblia y nos encontramos con que no la entendemos. Y resulta ser que es porque el Espíritu Santo no ha revelado esa palabra. Acuérdense cuando estaba con sus aquellos elegidos de él, sus apóstoles, él hablaba por parábolas. Y los apóstoles mismos le dijeron, siempre les hablas por parábolas. Y Jesús le dijo, sí, porque a ellos no les es dado entender, mas a ustedes yo les voy a decir qué es. Por decirle un ejemplo, la parábola del sembrador. Si usted lee esa parábola del sembrador, se va a encontrar con que viene un sembrador que tira la semilla, que prepara la tierra, que los pájaros del cielo, que puede caer entre espinas, entre piedras, puede caer superficialmente la semilla. Todo eso es verdad en cuanto a lo físico, en lo que hace un sembrador. Entonces, ¿pero qué significa todo eso? Es lo que el Espíritu Santo revela, es lo que el Espíritu Santo le enseña a cada uno. Entonces, Él abre ese entendimiento y entonces revela qué es lo que son. El sembrador es el predicador, es el que lanza la semilla, y la semilla es la palabra. Esa palabra cuando entra en un corazón, ¿de qué forma es el corazón? ¿A qué se asemeja el corazón? ¿A una tierra, a una tierra dura porque tiene muchas piedras? ¿A una tierra llena de espinos? Si es dura como las piedras, no va a permanecer la palabra, porque va a caer superficialmente. Y luego los pájaros del cielo, ¿quiénes son los pájaros del cielo? Los demonios. Los demonios vienen y se llevan esa palabra, le roban esa palabra. Porque si tu fe no sirve para mucho, si tu fe simplemente es muy liviana, una fe tuya simplemente, no va a servir, no te vas a poder defender de esos demonios que se llevan tu palabra. Y dice que si esa semilla cae en medio de espinos, al poco tiempo se ahogará por la cizaña, por lo que crece, se ahogará. Y entonces no vas a encontrar que esa palabra fue cierta para tu vida. Sin embargo, Dios tiró una buena semilla, solo que tu corazón no estaba dispuesto a recibirla. ¿Qué tenés que hacer? Procurá, buscá, que te enseñen, que te digan. Vos tenés que pelear para que esa semilla crezca en tu corazón. Porque es muy fácil tener sembrar en una buena tierra. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno siembra en buena tierra, que bien, después es fácil porque la regás, enseguida brota y te da buenos frutos. No todos tienen una buena tierra. No todo su corazón está dispuesto a recibir esa palabra, esa semilla. Por eso el Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo dice, esa palabra, ese Espíritu Santo es enviado de Dios para tu vida. Dice también, atestigua justamente de esto. Él atestigua de lo que es, como te da testimonio de lo que pasa en tu vida. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? Él te da testimonio de quién es. Te da testimonio de lo que pasará. Te da testimonio de lo que puede hacer la palabra de Dios en tu corazón. Porque acá no es un predicador, no es una persona, no es un apóstol, no es un pastor, quien por su forma de hablar o por su forma es la palabra. Y si vos le das lugar a la palabra en tu corazón, realmente esa semilla va a brotar. Y que yo sepa, una semilla no brota de un día para otro. La única semilla que brota de un día para otro es la que no tiene profundidad de tierra. Y suelen brotar más rápido, pero también al poquito tiempo esa se seca porque no tiene con qué sustentarse, no ha logrado echar raíces. Y esa es la palabra superficial en tu corazón. Pero acordate, tenés que dejarle lugar a esa palabra. La palabra atestigua y dice, y por cuanto son hijos, o sea, Gálatas capítulo 4, verso 6 estoy leyendo, y porque por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es tan grande
lo que necesita hacer la palabra, o lo que Dios necesita hacer en tu corazón por medio de la palabra, que el Espíritu Santo clama a Dios. El Espíritu Santo dice, Abba Padre, te enseña de qué manera tratarlo. Esto quiere decir, papito querido. Pero no solamente por el simple hecho de decir, papito querido. Nosotros todavía no llegamos a ese nivel de intimidad con Él para poderle decir, papito querido. Nosotros todavía debemos aprender primero a reconocerlo como Señor. Y no con miedo, sino con una actitud de sumisión delante de Él. Él atestigua quién es. Es el Espíritu Santo quien hace todas estas cosas. Y si vos te vas acostumbrando a conocerlo, entonces vas a permitir que todas estas cosas Él las pueda hacer en tu corazón. Porque una cosa es decir, sí, yo entregué mi corazón a Dios. Yo entregué mi corazón al Señor. Y le pedí que el Espíritu Santo llegara a mí. Y el Espíritu Santo entró en vos. Pero no atendés al testimonio que Dios te está dando. Primero, ¿sabes qué haces? Primero te centrás, pones tu vista fija en una meta. ¿Cuál es tu meta? El dinero, el trabajo, el amor a tus hijos, el amor a tu casa, a tu auto. Todo eso te hace superficial. Hace que tu corazón se parezca a esa tierra llena de espinos, de cizañas. Todas estas cosas representan esto. Entonces, ¿qué ocurre? Al poco tiempo, esa semilla, esa palabra que al principio te pareció espectacular, luego ya no es tan espectacular, sino que dejó de tener la importancia que Dios le está dando a su palabra para ti. Necesitamos de Dios, nos tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a dejar que Él interceda. Lo próximo que viene es que Él también intercede por nosotros. ¿Qué quiere decir interceder por nosotros? Él se pone en medio y habla al Padre. Todas las cosas que nosotros no sabemos hablar, Él las modifica, las hace que sean entendibles a Dios, porque el ser humano no puede hablar en el léxico de Dios. Me van entendiendo por qué intercede, porque Él se pone ahí. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8 y verso 26, dice la palabra, ahora lo encuentro, dice la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está lo que yo les estaba diciendo. Con gemidos indecibles. Hay palabras que son indecibles, dice Pablo. ¿Por qué? Porque no, en nuestra forma de hablar, en nuestro conocimiento humano, no hay dialectos, no hay idiomas, no hay ninguna forma en la cual podemos nosotros dirigirnos a Dios de una forma que convenga, que diga, este está orando bien. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros, y Él dice en lugar nuestro todo lo que nosotros, la intención misma de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón, la intención misma de nosotros para hablar a Dios es lo que el Espíritu Santo interpreta. ¿Sabes por qué interpreta esto el Espíritu Santo? Porque está en nosotros, porque está en vos, porque está dentro de tu alma. Y Él está, escucha todo lo que vos querés decir antes que la lengua se mueva para hablar. Antes de eso ya el Espíritu Santo lo está sabiendo, porque justamente es un ser omnipresente, es omnisciente, siente todas las cosas, ama todos tus amores. No puede odiar como vos, porque el Espíritu Santo no odia, pero se da cuenta de lo que te está pasando. Y entonces ahí nomás inmediatamente entra en esa persona intérprete.
en la que interpreta tu intención y le habla a Dios. Me vas entendiendo, es como si pudiéramos tratarlo a Él en tres personas: a Dios como Padre y Creador de todas las cosas en su trono, el Espíritu Santo en nosotros, como aquel que intercede, aquel que habla a ese Dios, le habla, aunque es el mismo Dios, ¿no es cierto? Jesucristo ya nos salvó y su Espíritu Santo es quien nos lleva de la mano para poder hacer que el Padre interprete nuestras intenciones. Muchas veces, oramos con la boca y con nuestra mente. ¿Entienden esto? Pero cuando nosotros oramos desde lo profundo de nuestro corazón, no por una necesidad, que es cierto que la tenemos, sino por amor, sino porque en esa oración, desde lo profundo de nuestra alma, va implícito todo lo que nos pasa. Y allí es donde el Espíritu Santo nos ayuda. Allí es donde el Espíritu Santo dice: papito querido, atendé a Miguel porque te necesita. Y es así, hermanos. Yo necesito del Espíritu Santo cada día, a cada instante, porque es grande y desigual la lucha que llevo contra mi carne. Es muy desigual la lucha que llevo contra mi propio yo. Sin embargo, me hago eterno cuando le digo: Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame las palabras necesarias para hablar a mi Creador, para darle gracias por todo lo que ha hecho. Y no quiero pedirle fortuna, ni quiero pedirles cosas. Ni siquiera muchas veces les pido a mis hermanos por mi salud, sino que simplemente les pido que me enseñe a amarlo. Que Él me enseñe, que Él me diga cómo hago para llegar a su corazón, con mis actitudes, mis hermanos. Esto lo hace el Espíritu Santo, cuando Él mismo intercede por nosotros. Y yo no puedo decirle a mi Padre, no puedo decirle a mi Creador todo lo que lo amo, no encuentro las palabras. Pero Él sabe interpretarme lo que yo quiero decirles por su Espíritu Santo que está puesto en mí. Y para eso está el Espíritu Santo, para decirle a mi Creador quién soy y qué quiero ser, cuál es mi gran temor delante de su presencia. Hermanos míos, estamos hablando del Espíritu Santo, de la persona más importante de la Trinidad. Aquella persona que todo lo hizo al principio, aquella persona que creó los cielos y la tierra, aquella persona que hizo la tierra, la recompuso, aquella persona que hace que Satanás no pueda hacer más cosas malas, por supuesto, en contra de nosotros. Los limita, está limitado. Porque después, en otra oportunidad, les voy a contar algo de lo que me pasó. Y yo sé que el Señor me ha librado de algo muy grande, muy fuerte contra mí, hasta que permitió esto solamente. ¿Por qué? Solamente Él lo sabe. Yo le amo y obedezco y me sujeto a su voluntad. Habla. El Espíritu Santo habla. ¿Cuántas veces lo hemos dicho esto? ¿Viste cuando decís, ¿por qué no hice lo que escuché que tendría que haber hecho? Y cuando lo hicimos, decimos: mirá, justo estaba acá el asunto. Algo me decía. El Espíritu Santo habla. Vayan a Apocalipsis capítulo 2 y verso 7. Apocalipsis capítulo 2 y verso 7 dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya saben ustedes quién es el árbol de la vida. Aquel árbol que el Señor le dijo a Adán: de ese árbol no comerás. De ese árbol no comerás, porque quiero que dependas de mí.
Sin embargo, dijo el hombre, tengo que probarlo, por consejo justamente de Satanás. Dios lo que no quiere, le dijo Satanás a Eva, es que sean abiertos sus ojos y entonces ellos van a ser como Dios, ustedes van a ser como Dios, sabiendo del bien y del mal. Y la palabra dice que el árbol se presentaba obviamente como apetitoso. Muchas veces, hermanos y hermanas, sabemos que no debemos hacer tal cosa, pero nuestra carne, nuestra sabiduría, entre comillas, nos dice qué bueno que estaría hacerlo. Y un ejemplo burdo quizás, vienen a mi casa, ya han venido 2 o 3 veces a ofrecerme un auto 0 kilómetros, sin nada, así, firmando, y dentro de poco tiempo ya tengo mi auto 0 kilómetros. Pero dice, qué fácil que te lo dejan. Y después, ¿quién lo termina de pagar? ¿Quién paga la patente? Entonces, hermanos queridos, hay que pensar un poquito las cosas. Es bueno, pero Dios dijo no comerás. Y así le fue al hombre. Mis hermanos, Apocalipsis, lo leemos otra vez, capítulo 2 y verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, el Espíritu Santo está hablando a las iglesias. ¿Qué iglesias? ¿A la iglesia de Mipuín? Mi querido hermano, no. Nosotros somos la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿qué lucha tenemos que vencer? Yo no tengo luchas con nadie. No. La primera y la más dramática de las luchas que tenés es la lucha contra vos mismo. Para vencer tus propios apetitos, para vencer tus propias inclinaciones, para vencer todo aquello que vos decís, yo tengo razón, para vencerte a vos mismo. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, dice el Señor. Y la palabra también dice, aquel que venciere, tendrá vida eterna. ¿Qué preferís? ¿La vida eterna o todas tus grandes posesiones? Aquel que quiso agrandar los graneros porque la cosecha había sido tan buena que dijo, lo que voy a hacer, destruiré todos los graneros y haré graneros más grandes para acumular más grano y para que mis riquezas sean más grandes todavía. Sin embargo, el Señor le dijo, necio, de todo lo que tienes te regocijas hoy, pero esta noche vienen a buscar tu alma y quedarás por ella. ¿Me entiende, mi hermano? Lo primero en mi vida tiene que ser el Señor. Lo primero es Dios en mi vida, porque Él me dio la vida eterna. Y no tus riquezas, no tus posesiones, no tu forma de ver las cosas, no aquello que te dice que es tu razón, porque las cosas se deben hacer así. Quizás no está tan mal, pero si lo vemos a la luz del Espíritu Santo, no tenemos chance para con Dios. No tenemos oportunidad para con Dios. Él debe ser primero en todas las cosas. Querido hermano, Él ordena. Hechos 16, del 6 y 7. Y dice así, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué sería? Porque se apresuraría el final de Pablo. Se apresuraría todo aquello que la gente, por la palabra que soltaba Pablo, no les gustaba a muchos y correría mucho peligro. Además, la gente de ese lugar no era buena tierra.
no había tierra buena. Y el Señor sabía lo que iba a pasar, entonces no les permitió hacer esto. Miren que estamos hablando de la difusión de la palabra del Señor. Sin embargo, el Espíritu Santo les dijo a Pablo, no vayan a ese lugar. Y después, cuando ellos pretendieron irse a Bitinia, el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces, ¿quién estaba ahí? ¿Mendieta? No. Ahí estaba Pablo, alguien que había aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces no fueron. Mis queridos hermanos, voy a dejar hasta aquí la palabra. No quiero abusarme del tiempo. Me gustaría, ustedes saben que a mí me gustaría seguir, pero ya está, hasta la semana que viene. Les prometo un poquito antes poder grabar lo que nos falta ahora. Nos queda de ahora en adelante. Él testifica, se le puede contristar, esto es bárbaro, se le puede mentir o blasfemar, pero ojo con todas estas cosas que vienen, necesito otro poquito más de tiempo. Mis queridos hermanos, los amo en el Señor y la verdad que han pasado un tiempo ya largo, pero se nos ha pasado rápido, pero espero que todo este tiempo que nos quede para podernos unir, juntarnos aquí nuevamente, para con todos aquellos que todavía no se congregaban físicamente con nosotros. Me gustaría tanto que pase rapidísimo este tiempo y vernos todos juntos, glorificando el nombre del Señor aquí en la iglesia. Mis queridos hermanos, a todos, los amo en el Señor y sigo orando por ustedes. Padre mío, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor, por todos aquellos que están en esta lucha despiadada en contra de ellos mismos. Satanás sabe hablar al oído y sabe hablar con voces angelicales, porque al fin y al cabo, él también fue creado como un ángel. Pero mi Señor, dale a cada uno de nosotros sabiduría para aprender a diferenciar esa voz de Satanás y la voz de tu Espíritu Santo. La voz de tu Espíritu Santo es maravillosa. Así que si ponemos el oído un poquito más atento, creo, mi Dios, que no nos va a poder engañar. Pero el poder de tu gracia está sobre nosotros. Y te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por este momento, Señor. Y extiendo mi mano, Señor, a ellos. Y declaro bendición sobre cada uno. Y declaro que esta palabra calará profundo en su corazón. Allí donde tú estás, desde allí, Señor, yo te ruego, Espíritu Santo. Obra a través de esta palabra y háblale a cada uno, mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Gloria a tu nombre. Mi Puin, misión a los pueblos del interior.